Dios a través de la Biblia ha dado a su pueblo señales y a través de ellas su pueblo recordará por siempre sus grandes misericordias, su gracia y sus favores. ¿Que tiene para quién? Para su pueblo. Veamos un ejemplo. Muchos de nosotros nos quedamos embelesados cuando vemos la majestuosidad, belleza y grandeza del arco iris, su diversidad de colores, su hermosura, pero este arco iris nos recuerda algo: el pacto que hizo Dios con la humanidad, que nunca más será destruida por agua. Era una señal, y cada vez que nosotros la veamos, esa es la señal, el pacto que hizo Dios con un pueblo que nunca sería destruido por agua. En el nuevo pacto, que es la promesa que Dios hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos a través de la obra de Jesucristo, en ese nuevo pacto, Dios también nos ha dejado señales para que nosotros recordemos que su misericordia y su compasión para su pueblo. Dos de estas señales que nos ha dejado es el bautismo y la Santa Cena. Hoy, como dije, vamos a ver el bautismo. Dos señales bien importantes para todo real creyente, aquel que ha entregado su vida ¿a quién? A Dios. Vamos a ver entonces el primer punto. ¿Qué es entonces el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Bautizar viene del griego baptizo, el cual significa bañar enteramente, significa sumergir o cubrir completamente en agua, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Para aquellos que están debidamente aptos por Cristo, el bautismo en el Nuevo Testamento era una ceremonia nueva introducida por Juan el Bautista, quien solo bautizaba a personas que profesaban creer su mensaje, se arrepentían y deseaban hacer una declaración pública de que esperaban el Mesías. Es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Bautizaban a personas que profesaban creer en su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Y deseaban hacer una declaración pública delante de los que estaban ahí, que ellos estaban esperando el Mesías. Mateo 28:19 nos dice algo bien especial. Aquí el Señor estaba con sus discípulos. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a sus discípulos? Por tanto, id a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos, sumergiéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándolos. Esto fue exactamente lo que los discípulos de Jesucristo escucharon. Por eso, más adelante vemos que el eunuco ante Felipe, ¿qué es lo que le dice? Aquí hay suficiente agua. El eunuco a Felipe: ¿qué te impide que yo sea bautizado? Que sea sumergido. Entonces, bautizo significa la inversión de una persona. No es una expresión de tirarle ¿qué? Agua, sino más bien de ¿qué? De sumergirlo sobre ¿qué? Sobre el agua. De sumergirlo sobre el agua. Pero no es solamente esto, es la inmersión de una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un bautizo en el nombre de nuestro Padre, que nos ha salvado por medio de su Hijo y en el Espíritu Santo. De otra manera, si una persona no es sumergida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según el bautismo cristiano, no ha sido bautizada. Así que si alguno de nosotros aquí presentes no ha sido sumergido en el agua, como lo dice la palabra del Señor, prácticamente esa persona no ha sido bautizada. Tiene que ser sumergida,
como lo dice, vuelvo y digo, la palabra de Dios. ¿Por qué el bautismo cristiano no es solamente inversión, sino inversión en el nombre del Trino Dios a través del santo bautismo? Saquemos unas conclusiones hasta aquí, esta hora. El bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús ordenó para la iglesia. Y vuelvo y digo, y se debe hacer en el nombre de la Trinidad. Voy a repetir muchas veces estas cosas para que usted tenga conciencia, mis hermanos, de lo que es realmente el bautismo. El bautismo entonces también nos enseña grandes verdades que nos edifica e instruye. Veamos entonces nuestro segundo punto. ¿Qué nos enseña el bautismo? ¿Qué nos enseña el bautismo? Primero, que es una demostración de una nueva vida, una demostración de una nueva vida, que es una demostración de un cambio radical en mi vida ocurrido a través de la conversión. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que la conversión, usted se convierte en un nuevo ¿qué? Hombre, ¿cierto? Entregado completamente ¿a quién? A Cristo. Obedece a Cristo, sigue a Cristo, sigue las pisadas de Jesucristo, se entrega totalmente ¿a quién? A Él. Entonces el bautismo por inversión representa el proceso de ¿qué? De ser sepultado y nacer de nuevo. El apóstol Pablo se refiere a esto en Romanos 6, del 3 al 4. Romanos 6, del 3 al 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos también ¿en qué? En vida nueva, una vida nueva. No es nuestra vida pasada. Nueva criatura somos. Ya no podemos seguir en nuestra vida ¿qué? Pasada. Porque dice, Él murió, ¿para qué? Para lavar mi pecado, y ¿qué? Y mi antigua vida ha muerto con Él. Hermanos, medite en esto. Su antigua vida ha muerto porque Cristo fue crucificado, fue sepultado, pero resucitó en nueva vida. Lo que Cristo nos está diciendo es que si usted es un verdadero creyente, usted tiene que andar en nueva vida. En nueva vida. Porque si no, hace en vano la muerte y resurrección de Cristo. Entonces Pablo nos dice, prácticamente hoy, recuerden el bautismo, los que fuimos bautizados. Recuerda bien lo que el bautismo demostró y lo que Dios ha hecho por ustedes y lo que le pasó. No fue darle muerte a su pasado pecaminoso. El bautismo no fue darle muerte a su pasado pecaminoso y a su estilo de vida anterior. No fue para ser aliado del reino de la oscuridad y que ahora eres un miembro del reino del amado Hijo de Dios. Eres un miembro del reino amado de Hijo de Dios. Hemos dicho que nosotros pertenecemos al reino de Dios. ¿Quién es nuestro rey? Cristo. ¿Y a quién obedecemos? ¿A quién nos manda el rey? A eso es que nosotros debemos de ¿qué? De obedecer y seguir. Calvino dijo, el bautismo no solo es un lavado. El bautismo no es solamente un lavado, es darle muerte al viejo hombre.
significa que morimos a nosotros mismos y nos volvemos nuevas criaturas. Morimos a nosotros mismos y nos volvemos nuevas criaturas. Segundo, es una identificación con Cristo. Los verdaderos convertidos se identifican estrechamente ¿con quién? Con Cristo. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecen. Hacen alianza con Él. Le representan, le aman, viven para Él y le son fieles a Él. Eso es un verdadero convertido o un verdadero creyente. Se identifica estrechamente ¿con quién? Con Cristo. Somos conscientes que le pertenecemos ¿a quién? A Él. Hacemos alianza con Él, no con el hombre, sino hacemos alianza ¿con quién? Con Cristo. Nosotros representamos a Cristo donde quiera que nosotros vayamos, en nuestro hogar, en nuestra empresa, en todas partes que estamos representando ¿a quién? A Cristo. Le aman. A una persona que se le ama, se le obedece. Hace todo realmente por Él. Viven para Él y le son fieles. Mejor dicho, siguen el ejemplo de Cristo a hacer exactamente lo que Él hizo y, por así decirlo, siguen sus pisadas a través de las aguas bautismales. Siguen sus pisadas a través de las aguas bautismales. Veamos qué nos dice Mateo 3, del 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deje ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Como todos sabemos, el Señor Jesucristo no tuvo pecado y no necesitaba ser bautizado como señal de su propio arrepentimiento. Pero entonces nace la pregunta: ¿cuál fue el propósito de que Jesucristo se bautizara? ¿Cuál fue el propósito que Jesucristo se bautizara? Si nosotros vamos a Hebreos 2:17, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice lo siguiente: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Por lo cual el Señor Jesucristo debería ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí es que por qué nosotros también, el verdadero creyente y todos nos llamamos hermanos. Porque el mismo Señor Jesucristo está diciendo que nosotros somos hermanos de ¿qué? De Él, y Él es nuestro hermano mayor. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesucristo tenía que hacer lo que de Él se requería. Él tenía que ser ese molde, modelo y ejemplo para sus hermanos, para nosotros. Póngale cuidado a esto. El capitán en los ejércitos antiguos, iba primero a la cabeza del batallón. Pasaba por todos los caminos y por todos los peligros. Entonces, hermanos, Cristo viene a ser el capitán de nuestra salvación. Cristo viene a ser el capitán de nuestra salvación. Hebreos 2:10 nos dice lo siguiente: porque convenía a aquel, o sea, al Señor Jesucristo, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El Hijo de Dios, que no tenía necesidad del bautismo y no obstante se sometió a él, se manifiesta no solo para darnos un ejemplo, no solamente para darnos un ejemplo, sino impulsado además
por su gracia, es como si hoy nos estuviera diciendo, si yo lo hice, ustedes también deben de ¿qué? De hacerlo. Si yo fui bautizado no teniendo pecado, sí que más ustedes tienen que ser bautizados que son pecadores. Es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo. En el bautismo, entonces le decimos a Cristo, le decimos a la iglesia y le decimos a aquellos que están fuera del reino del Señor, seguiré a mi Salvador. Andaré el camino de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Me aferraré a él. Seguiré al Cordero por donde quiera que vaya. Tremendo esto, Apocalipsis 14:4. Es lo que nos dice. Vuelvo y lo repito. En el bautismo le decimos a Cristo, le decimos a la iglesia y a aquellos que están fuera del reino, seguiré a mi Salvador. Seguiré a mi Salvador. Andaré el camino de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Me aferraré entonces a él. Lo seguiré al Cordero por donde quiera que vaya. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Es lo que nos dice Apocalipsis 14:4. Estos, ¿quiénes son estos? Los verdaderos creyentes, los seguidores de Cristo, los que se aferran a Él, los que aman a ¿quién? A Él, los que lo siguen a Él. Estos se mantuvieron ¿qué? Puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen a ¿quién? Al Cordero, siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. ¿Quiénes son estos? Los seguidores fieles de Cristo, los leales, los exclusivos de Él, que se mantienen puros como esposa que somos de Él, sin mancha, y debemos de seguir al Cordero a donde quiera que Él va. Tercer punto. ¿Qué nos enseña? El bautismo nos enseña que nuestros pecados han sido lavados y han sido perdonados. Éxodo 30, del 17 al 21. Dice la palabra del Señor. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce. ¿Para qué? Para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Se lavarán con agua para que no mueran. Acuérdense que lavarse con agua era una cuestión de purificarse. Por eso Pablo dice que no hay que tomarse la cena del Señor indignamente, porque los que se exponen a tomar esta cena indignamente se exponen a la muerte y a la enfermedad. ¿Sí me entiende? Prácticamente está diciendo esto. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, hermanos, a través de las Escrituras, Dios ha simbolizado el lavamiento de nuestros pecados constantemente a través de a través del agua, el cual ha servido para enseñar al pueblo de Dios la necesidad que tiene de ser perdonado y lavado por sus pecados. Perdonado y lavado por sus pecados. Nosotros miramos en los versículos anteriores leídos que la fuente de bronce
tenía un lugar bien importante en el tabernáculo. El sacerdote debía lavarse las manos porque iba a estar en la presencia de Dios. Él tenía que lavarse las manos porque iba a estar en la presencia de Dios. Y esto era necesario, ya que nosotros, como pecadores, no pudimos estar en la presencia, no podíamos estar en la presencia de Dios. La única manera era que fuéramos lavados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo para poder estar en la presencia de Dios. Aquí el sacerdote mismo tenía que lavarse para poder entrar a la presencia de Dios. Hoy, mis hermanos, la sangre de Cristo hace todo el trabajo. Su sangre nos lleva a la presencia del Padre. La sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo nos lleva a la presencia del Padre. Era la única manera de poder acercarnos al Padre. No había otra manera. Tenía que haber derramamiento de ¿qué? De sangre para poder estar en la presencia de Dios. Y solamente era el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el agua recuerda al pueblo que sin lavamiento no hay acercamiento a la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, según los versos antes leídos, déjenme preguntarte, ¿eres consciente de que te has lavado de tus pecados? ¿Eres consciente de que te has lavado de tus pecados? Sabemos que todos nacemos manchados por el pecado. ¿Debido a qué? Al pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero además de nacer en pecado, en el transcurso de nuestras vidas hemos pecado contra Dios, un Dios santo. Y la única manera de poder entrar en su presencia es ser limpios y puros. Así que, mis queridos amigos y hermanos, vuelvo y pregunto, ¿te has lavado de tus pecados? Según lo que dice Zacarías 13:1, dice la palabra del Señor, en aquel tiempo, Zacarías 13:1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. ¿Y para quién? Y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de Israel, es una profecía, ¿cierto? De la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Habrá, dice, o sea, en un futuro. Ese tiempo, mis hermanos, déjenme decirles que ya llegó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. El manantial de su sangre está abierto para todo aquel que en Él cree, que cree en la obra que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Su sangre purifica nuestros pecados. Su sangre purifica nuestros pecados y debemos apropiarnos de la sangre de Cristo. Hermano, no tomemos la sangre de Cristo para otra cosa, como siempre tal vez se nos ha dicho. En un momento de peligro, sangre de Cristo, cúbrame. Eso no es bíblico, eso es una herejía. La sangre de Cristo solamente sirvió para el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Solamente para el perdón de nuestros pecados, no para nada más. Para cubrirse usted con la sangre de Cristo, cúbrame con la sangre de Cristo. Para eso no sirve. Ahí está pecando contra Dios. Dice el profeta Jeremías 22:2, aunque te laves con lejía. ¿Sabe qué era la lejía? En ese tiempo, el mismo cloro de hoy en día. ¿Sí? Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea que, así te laves. Cuando queda la mancha del pecado, sigue en la presencia de ¿quién? De Dios. Necesitamos ser lavados.
pero necesitamos también reconocer que somos unos pecadores, que no podemos limpiarnos por nosotros mismos. Y tal vez, pregunto, ¿has intentado limpiarte? ¿Intentas leer la Biblia como el deseo de limpiar tus pecados? Y déjenme decirle, nada de esto te puede limpiar, nada de esto te puede sanar. Lo único que te puede limpiar es la obra perfecta del Señor Jesucristo. La obra perfecta del Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, el símbolo del agua no solamente está en el Antiguo Pacto, también lo encontramos en el Nuevo Testamento, como nos lo dice Juan 13:6. Encontramos también el agua. Dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedrito, mas lo entenderás mucho después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavase, Pedrito, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién iba a entregarle. Por eso él dijo, no estáis limpios todos. Estaba hablando de Judas, el que lo iba a entregar. Él no estaba lavado, solamente ¿quién? Sus discípulos, aquellos que se entregaron completamente a él. Entonces, el apóstol Pedro nos enseña aquí que debemos estar constantemente creciendo en santidad y la necesidad de ser lavado frecuentemente de nuestros pecados. Ese debe ser una constante en nuestra vida, constantemente creciendo en santidad, en la presencia de nuestro Padre Celestial, en nuestro devocional personal, mis hermanos, que es tan importante. Allá es donde vamos a crecer en santidad, porque a través de nuestro devocional, el Espíritu Santo nos va a iluminar a través de su palabra, y su palabra nos va a santificar día tras día. Día tras día. La necesidad de ser lavado frecuentemente en sus pecados. Mire, hermano, yo le voy a pedir algo a ustedes, encarecidamente. No haga un devocional a través de predicaciones. No haga un devocional a través de libros de otros escritores. Haga su devocional a través de la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor en su devocional personal, Dios le va a hablar a usted. Porque esta es la palabra viva. ¿De qué? Del Señor. Es la palabra que ese día quiere hablarle a usted. Quiere hablarle a usted, no a través de otros. Es a usted, es usted y Dios. Es Dios y usted personalmente. En intimidad, ¿con quién? Con Él. Sigue una secuencia de un libro de la Biblia. Juan, cierto, es un libro increíble. Sí, un libro increíble. Haga el devocional usted de esa manera y verá los grandes resultados en sus vidas. Cuando Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes partes conmigo. Pedro entonces le contesta, Señor, lávame todo para tener un lugar al lado tuyo. Pedro, no tengo que volver a lavarte. Pedro, ya estás limpio. Esta es una gran enseñanza del perdón de pecados y la necesidad de ser santificados continuamente. Aún siendo cristianos, sabemos que nosotros seguimos pecando, seguimos cayendo, y por eso hay una gran necesidad
de acercarnos a nuestro Dios para confesar nuestros pecados y ser limpiados. Sabemos, mis hermanos, que el perdón de nuestros pecados ya fue hecho absolutamente cuando creímos en el Señor Jesucristo. Y el resultado fue declararnos justos delante del Padre. Por eso Jesús dice, ya no tengo que volver a lavarte por completo, porque ya estás limpio. Aunque no todos, hablando de Judas, él no estaba hablando ahí de Judas Iscariote, Jesucristo lo sacó ahí de taquito. Pero esto es el único pasaje en la Biblia que habla del bautismo. Mire qué nos dice Primera de Juan 1:7. Dice la palabra del Señor: pero si nosotros andamos en luz, y pregúntese, ¿andas en luz? Como Él está en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, entonces vamos a tener comunión unos con otros. Va a haber comunión entre los hermanos, ¿cierto? Si decimos que estamos en luz, como Él está en luz, vamos a tener comunión unos con otros. Vamos a amar a nuestros hermanos, nos vamos a amar unos con otros. Y más que todo, ¿qué? En la iglesia. Hermano, si usted no ama a su hermano que está viniendo a la iglesia, usted no estamos andando entonces ¿en qué? En luz. Porque Cristo lo está mandando. ¿Quién llega aquí a la iglesia? Los pecadores. Todos somos pecadores, ¿o no? Sí, somos pecadores, ¿sí o no? Pero no somos más que los otros. Ni yo soy más que ustedes, porque yo soy un hermano de ustedes. Igual, soy un hermano. Pero Dios nos manda a amarnos unos a otros si estamos nosotros en luz. Y si la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Con esto tenemos que entender que el hombre no puede acercarse a Dios a menos que esté lavado de sus pecados. El hombre no puede lavarse a sí mismo. Necesita que otro lo limpie. Y ese otro es nuestro amado Señor Jesucristo a través de su sangre preciosa. Mis hermanos, todo esto es para mostrar el símbolo de una preciosa realidad. Hechos 2:38. El símbolo de una preciosa realidad. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea qué palabra tan clara. Qué palabras tan claras. Pedro les dijo, ¿qué es lo que primero les dijo? Arrepéntanse. Arrepéntanse. Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos, para que sean perdonados tus pecados y vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Lo primero que debemos de hacer es arrepentirnos. Y después de sentir un genuino arrepentimiento, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para que reciba realmente el perdón de pecados. Para que reciba el perdón de vuestros pecados. Y entonces, ¿qué va a recibir? El don del Espíritu Santo. Y entonces vamos a caminar en pos de Cristo, seguidores de Cristo, leales ¿a quién? A Cristo. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a llevar a los pies de Cristo, a ser seguidores ¿de quién? De Cristo, a obrar como Cristo, a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, mirar como Cristo, a hablar como ¿qué? Como Cristo. Que nos identifique donde quiera que vayamos, que somos realmente seguidores de Cristo. Porque lo representamos ¿a quién? A Él. Porque lo representamos a Él. Hermano, lo que está haciendo Lucas aquí es sustituir la fe por bautizo, porque el contenido de la fe es justamente lo que el bautizo simboliza. O sea, que está diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo.
Después va a decir que el que quiera ser salvo, que se arrepienta y crea en la obra de ¿quién? De Jesucristo. Que se arrepienta y crea en la obra del Señor Jesucristo. Para Lucas, particularmente el sermón de Pedro sobre el bautizo, es quien se bautiza, es aquel que ha puesto su esperanza en Jesucristo, aquel que ha puesto su esperanza en Jesucristo, porque el bautismo es identificarme con Cristo. El bautismo no son mis obras, el bautismo no son mis méritos, el bautismo es confesar que el sacrificio de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, yo obtengo el perdón de pecados. A través del sacrificio de Cristo, yo obtengo el perdón de pecados. Entonces, la cuestión, ¿cuál es? Bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces, el bautizo significa justamente esta realidad: el perdón de los pecados, tal como el agua me lava, tal como el agua me limpia. Esto es una realidad. La sangre de Cristo me ha limpiado de mis pecados. La sangre de Cristo me ha limpiado de mis pecados. Mis hermanos, recuerda que estas ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena del Señor, nos ha sido dadas para fortalecernos en medio de nuestra debilidad. Escuchamos su palabra, escuchamos que nos ha perdonado, pero a veces nuestra fe puede menguar, y por eso Él nos da símbolos, y por eso Dios nos da símbolos para que nuestros ojos sean impactados, tengan un choque sensitivo para poder levantarnos. Muchas veces nos debilitamos, muchas veces somos tentados a caer, pero el bautismo, cuando usted recuerde el bautismo, usted va a ser levantado por la obra del Espíritu Santo, va a recordar lo que hizo realmente Cristo, realmente. ¿Por qué? Por nosotros, que somos nuevos, que somos de Él, que le pertenecemos a Él, que somos ¿para quién? Para que le seguimos ¿a quién? A Él. Tan cierto, mis hermanos, como somos lavados por el agua, es aún más cierto que somos lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Al contemplar el bautismo en nuestra iglesia, ¿qué pasa? Nuestra fe es ayudada, y entonces podemos decir, gritar con todo nuestro corazón: Señor, creo en ti, Señor, pero ayúdame, Dios, a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad, porque muchas veces nosotros nos debilitamos. Así como la persona es lavada externamente, así la sangre de Cristo nos ha purificado de nuestros pecados. Y este es el símbolo. Veamos qué nos dice Hechos 22:16. Hechos 22:16. Dice la palabra del Señor: pues ahora, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, e invoca ¿qué? Su nombre. Entonces el bautismo es un símbolo de esta realidad espiritual que experimentamos cuando nosotros creemos ¿en quién? En Jesús. Hermanos, cuando somos desanimados por nuestros pecados presentes o por nuestros pecados pasados, haremos bien ¿en qué? En gozarnos. El bautismo es una señal el cual debemos de recordar al Señor. Es un testimonio real que me recuerda que yo he sido perdonado. Hoy en día hay una mala aplicación sobre esto, y lo hemos visto. Hay personas que van a ciertas iglesias y se les llama a pasar al frente. Creo que a muchos nos ha pasado. Y son invitadas ¿a qué? A recibir a Jesús en su corazón. Y en 2 semanas están siendo bautizados. ¿Qué es lo que hacen? Le regalan una Biblia para que en la primera página escriban el día que fue bautizado
y después el hombre sigue viviendo en sus pecados. No vive en santidad. Le da pereza estar en la iglesia. Es un rebelde a la palabra de Dios. Y según estos pastores, estas personas ya son creyentes. Y eso es lo que pasa en multitudes de ¿qué? De iglesias. Eso es lo que pasa en multitudes de iglesias. Y según lo que nos está explicando la palabra de Dios hoy, eso no es ser un verdadero creyente. Nosotros debemos de dolernos por el pecado, odiar el pecado, seguir a Cristo, ser imitador de ¿qué? De Cristo. Entonces la Biblia nos muestra una correcta aplicación. Lo que hemos leído Romanos 6, Pablo les está recordando a los creyentes. ¿Qué les está recordando? Su bautizo. ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué no pueden seguir viviendo de una forma desordenada? Ustedes no pueden seguir viviendo de una forma desordenada. Acuérdense de que ustedes testificaron que están en nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Testificaron delante de Dios y de los hombres en el día de ¿qué? Del bautizo. Hermano, si usted fue bautizado en otra iglesia cristiana en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted debe recordar que ustedes testificaron delante de mucha gente. Por eso el bautizo no se hace de forma que privada, se hace en forma que pública, ¿cierto? Porque usted está testificando delante del público y delante de ¿qué? De Dios, que usted está en una nueva ¿qué? Vida. Y cuando alguien lo mira a usted en la calle, en sus pecados, ¿cierto? Y usted no fue el que testificó, el que dijo delante que usted tiene una nueva vida, ¿sí? Usted se está emborrachando, usted está andando en chismes, usted está andando en groserías, usted está andando aún con amistades que no son cristianas y se le pega las mañas del que no es cristiano. Entonces, ¿usted para qué fue testificar delante del público y delante de Dios? Eso no es tener una nueva vida. Acuérdense, los apóstoles, todos se separaron. Decía el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa en mi vida. Todo lo tengo, ¿por qué? Por basura, decía el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Es eso, mi hermano, una nueva vida. Hay que caminar en nueva vida. Porque para eso usted fue bautizado y testificó delante de muchos. Y qué pena, mis hermanos, que hablen contra del bautismo de infantes, que no es nada bíblico. O pregúntele a un bebé que si se acuerda de su bautizo. Pregúntele a un bebé que se acuerde de bautizo, que se va a acordar si no tenía conciencia. ¿Sí? Pero si no fuiste bautizado de bebé, usted tiene que recordar su santo bautizo y decir: he sido lavado, quiero vivir en santidad, quiero honrarte, Dios, quiero honrarte, Cristo, a ti, quiero vivir para ti. Y cuando Satanás te acuse y te recuerde sus pecados, traiga a memoria la señal del bautizo. Y le puedes decir: yo he sido perdonado, he sido lavado por la sangre de ¿qué? De Cristo. ¿Sí? Porque Satanás es campeón en recordarnos nuestros pecados pasados. Pero el símbolo del bautismo nos ayuda mucho a reprender esas artimañas de nuestro ¿qué? De nuestro enemigo. Cuarto, nos enseña que el viejo hombre ha muerto en mí y soy un nuevo hombre. Un día un puritano, no me acuerdo el nombre, se encontró con una amiga de la infancia y de la juventud. Y ella le dijo: soy yo, ¿no me conoces? Soy la misma. Ella le dijo: soy la misma. Y él le respondió: yo no soy el mismo, soy nueva criatura. ¿En quién? En Cristo. ¿Será que usted puede decir lo mismo? ¿Será que podemos decir nosotros lo mismo? ¿Hace cuánto, mi hermano, que no eres el mismo? Pregúntese, ¿hace cuánto que no eres el mismo? Y tal vez usted puede decir: desde que conocí
¿A quién? A Cristo. Yo no soy el mismo. Pero puedes decir que no es el mismo desde ayer. Que no es el mismo desde ayer. Cada día Cristo no nos deja igual. Cada día Cristo nos santifica. Cada día no vamos a ser el mismo. No soy el mismo de ayer, porque cada vez que voy a la palabra de Dios, al devocional, Cristo no me deja igual. Tiene que hacer algo en mí. Y es algo nuevo, conforme a la imagen y semejanza de Él. Conforme a la imagen y semejanza de Él. ¿Vives la vida de un nuevo hombre? Pablo está exhortando a la iglesia que se acuerden de su bautismo. Pablo pregunta, a ver, ¿debemos de vivir en pecado para que la gracia abunde? ¿Esto significa su bautizo? ¿Qué significa su bautizo? No significa que han muerto al pecado y que ahora andan en vida nueva, porque el bautizo significa andar en vida nueva. Y es en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo eres con esposa? ¿Eres la ayuda idónea de su esposo? ¿Se somete a la autoridad de su esposo? ¿Le obedece al esposo? Esposo, eres el sacerdote de tu esposa. La edifica día tras día, la lleva a la palabra de Dios. Muchas veces voy a confesarles aquí algo mío, que me sucedió estos días, y sucedió con mi esposa, y perdonen que le hable, pero es una edificación, y muchas veces uno como esposo, a veces se le olvida eso, ¿sí? Y resulta que sí habíamos dejado de hacer el devocional con mi esposa, pero sucedía algo, que yo veo a mi esposa porque ella hace mucho trajín en la casa y se acuesta muy cansada. Yo me levanto tipo 4, 3 y media, 4 de la mañana a hacer mi devocional y yo no la levanto porque me da pesar y tengo consideración realmente de ella. Y ya después me meto en mis asuntos y dejo a un lado ¿cierto? El poder edificarla y el poder realmente hacer mi devocional con ella. Lo hablamos con ella y dijo, sí, llegamos a un acuerdo, ¿sí? Pero esas muchas veces tiene que hacerlo uno, ¿verdad? Pensar mucho en qué, en su esposa, edificarla, así sea que tenga usted a mí me toca sacrificarme ahora más, ¿sí? Pero lo hago porque es por mi esposa, tengo que edificarla, tengo que llevarla a la palabra de quién, de Dios, tengo que llevarla a la palabra de qué, de Dios, ¿sí? Pero estamos cumpliendo cada uno el rol que Dios nos ha delegado. Es la pregunta. ¿Estamos cumpliendo el rol que Dios nos ha delegado, tanto como varones, como mujer, como ayuda idónea? ¿Sí? Hermano, piensen en eso. A mí me acuerda esto, voy a contarles algo que sucedió para que nosotros tengamos mucho cuidado. Estaba yo haciendo una misión en Ubaté, Cundinamarca, y iniciamos de cero, y ya cuando teníamos más o menos 30 personas ahí, llegó un personaje ahí y se reunía con nosotros. Este personaje entraba y él sabía más que el pastor, ¿sí? Y todo lo que yo hablaba, eso no, creo que tal eso refutaba y hablaba y mejor dicho quería enseñarme. Un día le pregunté a él, me senté con él y le dije, hermano, no sé por qué, pero Dios me ha llevado a hablarle a usted de su corazón. ¿Cómo está realmente su corazón? ¿Cierto? ¿Usted conoce su corazón? ¿Cómo me pregunta eso, pastor? ¿Quién más conoce el corazón sino yo? Yo conozco mi corazón. Yo no me quedaba tranquilo. Después tuve otra cita con él y dije, hermano, no sé por qué. Hermano, ¿cómo anda usted con su esposa? ¿Sí? ¿Cómo anda usted con su esposa? Y yo, súper bien. ¿No, usted nunca ha pensado en adulterar? Yo, no, sus pensamientos no están en mí. ¿Cierto? Un tipo sobrado, que toda la sabía. Al cabo de
de 2 meses, se separó de la esposa por adulterio. Por adulterio. Pero se las sabía todas, ¿cierto? Por adulterio. Al cabo del otro mes, se agarraron con el hijo, se dieron de trompadas, de peleada. El hijo se quedó con la empresa y él quedó prácticamente sin nada. Mano, hay cosas que en nuestro corazón debemos de cuidarnos. ¿Por qué hablo de esto? Porque debemos de cuidarnos de la altivez. De la altivez. Uno debe ser sencillo ante la palabra del Señor. Hay un dicho que dice que uno debe tener mente de aprendiz siempre. ¿Mente de qué? De aprendiz. Es mejor uno callar, oír y aprender, que más bien de hablar mucho en su boca y al fin y al cabo no hay nada. No hay nada, hermano. Cuidémonos de nuestra lengua. Cuidémonos de la altivez. Eso no es ser seguidor de Cristo. Cristo fue manso y humilde ¿de qué? De corazón. Una persona que es bautizada es mansa y humilde ¿de qué? De corazón. Es una persona sencilla, es una persona amorosa. ¿Sí? Es una persona que ama al enemigo. Es una persona que ama que le fastidia. ¿Sí? Esa es una verdadera ¿qué? Una verdadera persona creyente. Déjenme recordarles, ya vamos a terminar en 10 minuticos. Es que quiero compartirles algo de lo que hemos venido compartiendo el día miércoles sobre el estudio de los salmos. Si nosotros decimos que andamos en nueva vida, porque hemos sido bautizados en nueva vida, vámonos todos al Salmo 1, por favor. Esto tomémoslo como una aplicación de lo que he venido hablando. Salmo 1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Habla del justo y habla del pecador. ¿Qué nos dice el Salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, que se ha sentado. Y ese andar que habla ahí, que no anduvo, se refiere al andar y se refiere a qué? A un camino. Y aquí se está refiriendo a qué? A un estilo de vida que está implicando qué? Un costo. ¿Y cuál es el costo? Negarnos lo que no complace a quién, a Dios. Negarnos lo que no complace a Dios. O sea, no anda, no se detiene, ni se sienta en silla de qué, de escarnecedores. ¿Sí? Decimos que no es bienaventurado. No es bienaventurado aquel que se deja influenciar por los consejos de los malos. Un verdadero creyente, una persona que sea consciente de que ha sido bautizado, no se deja influenciar por los consejos de qué, de los malos. No es bienaventurado que empieza a participar con los pecadores, que colabora con sus proyectos y sus hechos. No va a ser bienaventurado. Esto tiene que ver con nuestro estilo de qué, de vida. Acuérdese un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, hermano. Depende de lo que usted, con la persona que usted ande, así va a ser usted. Así vamos a hacer que nosotros. No es bienaventurado aquel que participa con los pecadores y que colabora con los proyectos y sus hechos. No es bienaventurado el que se identifica con los inconversos, burlándose de lo bueno, del que se burla y hace chistes aún de qué, de Cristo. Esa persona no es bienaventurada, no lo permite. Aquí hay una hermana que me impactó desde que llegó acá. Ella trabaja en una empresa todavía. Y un día en una reunión de la empresa, se le sacaron un chiste a Jesucristo. Y ella estaba recién llegada acá. Y ella se paró y puso en su sitio a aquella persona. De Jesucristo no se burle. De Jesucristo no se burle. De Dios no se burle.
Eso es una persona realmente que seguidora de qué, de Cristo, que se duele de que se burlen de quién, de Dios. Pero nosotros a veces ¿qué? ¿Le seguimos el juego? ¿A quién? A aquellos inconversos. Y hacen un chiste y entonces nosotros también de Cristo y de burles, ay sí, qué tan lindo, qué precioso. No, hermanos, eso no es uno ser realmente seguidor de Cristo. Aún no es bienaventurado el arrogante. Que vamos hablando, el que cree que todo ya lo sabe, que su vida es perfecta, su matrimonio es perfecto, sus hijos son perfectos, su trabajo es perfecto. Hermano, es que nadie es perfecto. El matrimonio mío no es perfecto. Ni el matrimonio del más grande pastor no es perfecto. Porque somos ¿qué? Pecadores. Eso es en uno arrogante. Eso es en uno arrogante, mi hermano. Piense, hermano, si usted fue bautizado, si realmente lo que hemos venido hablando, eres seguidor de Cristo. El bautismo te va a recordar que Cristo sí te perdonó de sus pecados. ¿Cierto que seguimos siendo pecadores? Sí, pero hermanos, pecadores redimidos por la sangre preciosa de Cristo y que cada día debo ir a la presencia de Cristo para que Él me perdone. Porque necesito todavía ¿qué? Pedirle perdón. ¿Por qué? Por mis pecados. Hermano, el Salmo 1, todo el Salmo es algo impresionante. A mí me ha confrontado mucho, la verdad. La verdad, y me ha puesto a pensar si realmente soy ese hombre seguidor realmente de quién, del Señor. Y debo buscarlo y seguir realmente sus pisadas día tras día. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, Dios de los cielos. Gracias, roca mía, castillo mío, fortaleza mía. Gracias, Padre, por tu palabra viva, eficaz, cortante, más que espada de doble filo, bendito Padre. Señor de los cielos, ayúdame hoy a recordar a través del Espíritu Santo el día que fui bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fue así y se hizo delante, Dios, públicamente, delante de ti, y confesé, Dios, que era un pecador arrepentido y que iba, Dios, a seguir, Dios de los cielos, tus pisadas, Señor. Que iba a vivir, Dios de los cielos, para ti, Señor. Señor, y mi estilo de vida hoy en día no es así. No es así, Señor. Te he hecho quedar mal, Dios de los cielos, delante del mundo, delante de la iglesia. He quedado mal delante de ti, Dios de los cielos. Señor, por algo, el apóstol Pablo, Señor, cuando habla, Dios, de la Santa Cena, Dios, aún nos está recordando que las dos ordenanzas fueron el bautismo y la Santa Cena. Que si fui Dios bautizado, fui sepultado, así como Jesucristo fue a la tumba, pero resucitó al tercer día, así, Señor, he resucitado a una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habla con Él. Pídale perdón si tú has tomado la cena indignamente, recordando el símbolo del bautismo. Como dice Dios en su palabra, que muchos por tomarla indignamente, muchos han enfermado y aún muchos han partido. Ayúdame a recordar cada día este símbolo tan especial para nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias por lo que has hablado hoy, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Que lo estemos meditando de día y de noche.
estamos recordándote a ti, tu obra grande y maravillosa. A ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor.